Aviso de contenido. Esta narración contiene referencias a violencia física, abuso de poder y una relación desigual en el contexto de la esclavitud del siglo XIX. Se recomienda discreción. Si estás preparado para una historia dura, quédate hasta el final, sin piedad. Esto es lo que él hizo cuando hablé sin pensar. Lo digo así, al borde del abismo de mi memoria, porque la palabra todavía me quema la lengua. Digo, hablé, y no me refiero únicamente a una frase inconsecuente. Hablar, en mi caso, fue tanto un gesto como una transgresión. Fue el roce de una confidencia, un suspiro que parecía inocuo en la penumbra de la sala, un acto de vida en una casa donde todo estaba dispuesto para la muerte tranquila de los deseos. Hablé con mi cuerpo, con mis manos, con una mirada que pretendía ser invisible, y por eso él no tuvo piedad. Mi nombre es Amelia Vasconcelos de Andrade. Nací y crecí entre cortinajes de terciopelo y porcelanas, en la misma casa donde me casaron con Joaquín, barón de Andrade, casi tan joven como yo. Santa Cruz se decía finca, pero su lengua era piedra. Un patio de pedreira, trabajadores que salían antes del amanecer con los hombros cargados de sol y barro, y dentro todo lo demás, lo que estaba permitido para una esposa de mi rango. Aprendí a moverse con la delicadeza de una muñeca, un gesto de abanico que significara decoro, una carcajada que pareciera ligera. Todo para sostener la ilusión de ese gran altar doméstico donde el honor se medía en vajillas relucientes y herencias. Recuerdo la primera vez que vi a Caleb con la misma claridad con que recuerdo el olor del perfume tras la lluvia. Él no era un nombre de mi linaje, era la fuerza que atendía a las canteras, un hombre de ojos oscuros y manos con surcos de callos. Lo recuerdo inclinado sobre la piedra, salpicado de polvo, la camiseta pegada al torso como si cada fibra allí fuese una historia que no debía ser contada. Desde la galería yo lo observaba con una mezcla que no sabía nombrar. Una curiosidad clandestina, una compasión torpe, una atracción tal vez nacida de la prohibición misma. En Santa Cruz, los límites estaban marcados con sigilo y violencia. Caleb caminaba por los senderos trazados por otros, siempre bajo la mirada del capataz, siempre con la sombra del feitor que podía convertir una falta en castigo. Su existencia era a la vez común y negada. Los huéspedes lo saludaban fríamente. Las mucamas lo bajaban la vista. Yo, que había sido criada entre servidumbres y discursos sobre el decoro, sentí primeramente que observarlo era un pecado menor, más bien un vicio femenino, una fuga en la vigilancia que mi marido ejercía con un orgullo callado. Pero hubo noches en que el silencio en la casa era tan espeso que el sonido de un cucharillo caído parecía un grito. Joaquín viajaba con más frecuencia de la que mi orgullo podía justificar. Ferias, negocios, visitas a la ciudad. En su ausencia, el gran salón se convertía en un teatro de pequeños excesos. Abría una ventana para que entrara el aire caliente y dejaba sobre la mesa los jarrones vacíos. Eran esos huecos, esas rendijas en la autoridad, donde la decencia enferma de querer algo distinto encontraba su voz. La decisión de acercarme a Caleb no fue una caída súbita ni un drama digno de los folletines que leía de joven. Fue más bien la suma de noches largas, de miradas que duraban demasiado tiempo, del exquisito aburrimiento que consume a las mujeres cuya vida se reduce a mantener el orden de un salón. Me senté una tarde junto a la pedreira con la intención de ver pasar la luz. Él estaba allí, y en alguna parte entre la arena y la sombra surgió la posibilidad de ser vista no como señora, sino como persona. No voy a decir que él fue una elección pura. Fui yo la que buscó el calor de lo humano, como quien busca un fuego clandestino. Me asaltaron desde el primer instante contradictorias certezas, la conciencia de mi posición, la vergüenza anticipada, la excitación de algo que sentía legítimo por la misma razón de su prohibición. Caleb, por su parte, nunca dijo que aquello fuese una invitación. Sus ojos contuvieron siempre una reserva, una prudencia aprendida, donde cada palabra podía significar una marca en la espalda. Sin embargo, hubo un momento en que nuestras respiraciones quedaron a un mismo compás,
Una noche en que la casa respiraba con la lluvia y las servidumbres dormían al ritmo de los perros. Esa noche no fue poesía. Fue un encuentro hecho de táctiles decisiones que no justifico ni ahora pretendo idealizar. Hubo contacto, sí. Hubo humedades, sí. Hubo silencio cómplice y al mismo tiempo una desigualdad que nos atravesaba como el filo de un cuchillo. Para mí fue por un instante equivalencia, un espejismo. La sensación de que la etiqueta se había disuelto y que podíamos tocarnos como dos seres incompletos que se habían encontrado en el borde. Para Caleb, sé hoy que fue otra cosa. Una suma de imposiciones, un espacio de riesgo donde la vida y la vergüenza podían cambiar de dueño en un segundo. Nunca podremos reconstruir lo que cada uno sintió en su íntima clandestinidad, pero no tengo excusas que valgan. Hablé sin pensar. Actué sin medir la tormenta que se avecinaba. Al amanecer siguiente, la casa seguía con su rutina. Las criadas barrían el atrio. Hortensia, la vieja gobernanta y parteira de confianza, ponía las tazas en fila y saludó con un gesto de cabeza que sabía a lo que debía saber. Yo intenté reeditar la normalidad y descubrí que la normalidad en nuestra casa era una máscara frágil. En los días posteriores, me volví experta en la estrategia del silencio. Sonreía cuando era necesario. Miraba hacia otra parte cuando Joaquim hablaba de negocios y la magnificencia de su nombre. Limpiaba las repisas para que nada delatara el desorden que anidaba bajo mi piel. Pero el cuerpo no es un armario que se cierra con llave. Pocos meses después, empecé a notar cambios. Al principio los llamé fantasmas, náuseas ligeras que atribuía a los perfumes, un cansancio que no desaparecía con el reposo, una sensibilidad en los pechos que me obligaba a vestir telas más sueltas. Hortensia, que observaba como la fiel guardiana de los cuerpos de la casa, alzó una ceja la mañana en que me apresé a ella con un pañuelo en mano, y sus ojos hicieron aquello que las mujeres de su oficio hacen desde siempre: leer los signos como quien interpreta un oráculo. «No es hora de celebraciones, señora», dijo ella con voz baja. «Pero tampoco es tiempo de mentira». En aquel gesto sencillo se alojó todo el drama, la posibilidad de un secreto a la vez luminoso y mortal. Me sentí doblegada por un miedo nuevo, por la imagen de Joaquim volviendo y encontrando algo que no encajaba en el patrón minucioso que era su vida. ¿Qué diría? ¿Acusaría? ¿Cesaría la comodidad de nuestra casa para transformar todo en una lección de poder? Desde entonces, mi existencia pasó a ser una sucesión de cálculos. Caminar por el corredor implicaba medir cada respiración. Comer en la mesa del comedor implicaba fingir apetito. Me vestí con faldas más anchas y procuré que el peso de mi vientre no delatara una historia que aún no había elegido pronunciar. Hortensia fue mi cómplice en silencio. Ella me trajo infusiones que suavizaban la náusea y me aconsejó fórmulas antiguas para disimular la hinchazón. Pero ninguna medicina lograba calmar la lengua que me pedía que confesara, y al mismo tiempo, ninguna confesión parecía segura. Pensé en mi vanidad que podría afrontar la situación con la astucia propia de una mujer acostumbrada a mover las piezas de la casa, fingir un embarazo del marido, sembrar la duda, decir que era su obra, que había sido nocturno amor del varón. Era un plan ruinoso, frágil, nacido de la desesperación de alguien que prefiere el engaño a la ruina pública. Me preguntaba si podría convencer al mundo de que el linaje de un varón era más creíble que la evidencia de la sangre. La lógica social me ofrecía una posibilidad. El prestigio blanqueaba, la autoridad dictaba la verdad. Si Molina, el médico de la comarca, daba su veredicto, entonces muchos cerrarían los ojos y aceptarían la versión conveniente. Pero la verdad tiene maneras de abrirse paso por las costuras más pequeñas. Un día, mientras pasaba por el salón, encontré a Joaquim de regreso antes de lo previsto. Sus botas dejaron huellas en la alfombra. Su gabán olía a tabaco y a pólvora, a mujer y a ciudad. Me sorprendió con una mirada que no era de reproche inmediato, sino de cálculo. Observó la casa como quien revisa un mapa, una vez por la sala, otra por la biblioteca, luego hacia la galería donde los criados trabajaban. Me saludó con la frialdad protocolaria de siempre,
y preguntó por mí como si fuera un objeto que podía ser reclamado. Aquella noche, en la mesa, intenté sostener la palabra. Había practicado frases para decir que estaba indispuesta, que necesitaba reposo. Pero la voz del varón era un instrumento que no tolera las disonancias. Me habló de la finca, de los trabajadores, de cosas que para él eran cifras y para mí ecos. Y cuando al final, con la elegancia brutal de su puesto, posó su mano en la mía, pude ver que sus ojos buscaban algo. Una prueba, una huella de un fallo que le permitiera castigar y restablecer el orden. En ese instante entendí que mi invención no sería suficiente, que la sospecha, una vez sembrada, actúa como cadena que une a otros para cerrar filas. Así empezó la prudencia más fría, esconder la ropa más ceñida, evitar los besos ante sus sirvientes, negar cualquier confidencia. Pero hay secretos que no se llevan bien con la mentira prolongada. Me di cuenta de que la casa había cambiado su ritmo. Las miradas a la mesa eran más largas, los silencios más cortantes. El capataz, por su parte, me lanzó una vez una mirada que contenía la amenaza velada de quien sabe que todo puede ser recompensado con un favor público. Caleb, por su parte, seguía con su trabajo en la pedreira como si el mundo no hubiera cambiado, como si su cuerpo no llevara también el peso de lo ocurrido. Algunas tardes lo veía de lejos, limpísimo pese al polvo, y algo en mí explotaba entre la ternura y la culpa. Las semanas se estiraron con una suerte de lentitud cruel. Me hice amiga de las noches, de los pliegues de la casa donde nadie se asomaba. Allí guardaba mis pensamientos en cofres de madera y me repetía como un conjuro que haría todo lo necesario para que nada explotara. Pero la vida humana no es un inventario. Tiene intrigantes maneras de avanzar a pesar de nuestros arreglos. No olvidé tampoco la condición de Caleb. Lo veía a los ojos como un hombre con miedo, con esperanza, con la capacidad de querer que no le pertenecía y que, sin embargo, poseía. Hoy me pesa la conciencia. No fui capaz de ver la profundidad de su riesgo. No hice todo lo que estaba en mis manos para protegerlo de mi propia transgresión. Hablé sin pensar, dije antes, actué. Pero las palabras que digo ahora son otras. Reconozco mi cobardía, mi egoísmo que buscó alivio en un cuerpo que no podía pagarlo sin miedo. No puedo deshacerlo. Y entonces vino la decisión más pérfida: buscar una salida que preservara el nombre y de paso a mí misma. Pensé en cómo las altas familias maquinaron verdades a la medida cuando un escándalo amenazaba la fortuna. Mi plan fue orquestado con la torpeza de quien cree que la astucia sustituye a la moral. Habría que producir una historia que hiciera creíble que el hijo fuera de Joaquim, o al menos que la casa no tuviera motivos para castigar más allá del escarnio. Había que comprar el silencio, aliarse con quienes dependían de nuestra gracia, sobornar la mirada. Para ello necesité aliados inesperados. Hortensia, que había servido en la casa desde antes de mi nacimiento, ofreció su silencio a cambio de la promesa de que la progenie sería atendida. Me dijo con voz de mujer que ya había visto demasiadas catástrofes y que prefería la vida posible a la retórica de la ruina. También conté con la complicidad de una parte de las mucamas, cuyo sustento dependía de la continuidad del servicio y de la estabilidad de los patrones. Eran gestos pequeños, decisiones mezquinas o necesarias, dependiendo de quién las juzgara. En esa madeja puse mi esperanza, la de comprar tiempo. Hubo, sin embargo, momentos en que la lógica de mi plan se estrellaba con la materia irreversible del cuerpo. La carne tiene sus propias pruebas, sus propios anuncios. A las 5 de la mañana de un domingo, cuando la casa dormía y la lluvia azotaba los cristales como si quisiera borrar huellas, sentí la primera contracción leve, un presagio del trabajo que mi cuerpo, por su simple naturaleza, debía afrontar. Llamé a Hortensia. Sentí su silencio profesional, la precisión de sus manos. Ella controló mi pulso, situó mantas, despachó a las criadas con la autoridad que le habían dado los años. En la penumbra, mientras los relámpagos dibujaban breves mapas de la finca, pensé en la posibilidad de criar a ese niño en secreto, de esconder su origen como quien esconde una herida. Pero hay otro riesgo que no había previsto. La mirada de Joaquim
cuando se avisa que un nacimiento sucede en su casa, es una presencia que atraviesa como un juzgado. Él no tardó en volver de uno de sus viajes. La noticia llegó con timidez a su despacho, y él apareció en la habitación como quien reclama una posesión. No mostró júbilo, mostró una expectación fría, clínica. Observó mi vientre con la curiosidad de quien coteja un detalle en una inversión. Su ausencia de ternura fue más dañina que cualquier insulto. El parto cuando llegó fue un trecho de dolor y de humillación. No puedo describirlo con lujo sensorial. No lo haré ni quiero. Puedo decir, sin embargo, que fue rudo, que me dejó un recuerdo de sangre y de brillo en los ojos de las comadronas. Nació un niño de piel que no parecía, a los ojos de algunos, corresponder a lo que su linaje anunciaba. Esa diferencia fue una fisura por donde se filtró el juicio social. Mientras me recuperaba en la alcoba, con las ventanas cerradas y las cortinas corridas, supe que no habría tregua. La casa se llenó de murmullos. Había quienes inclinaban la cabeza y quienes afilaban el semblante para la sentencia. Vi a Joaquim acercarse al pequeño con la mirada de quien examina un objeto ajeno. No era un hombre que sintiera necesidad de abrazos. Era un gestor del honor familiar, y aquel cuerpo era, para él, una evidencia que debía ser tratada. Su rostro se endureció como una piedra de pedreira. No pronunció palabra, pero el silencio fue verbo y sentencia. Lo que sucedió después se me presenta aún como un remolino. Órdenes breves, gestos que cercenaban, decisiones que convertían la fragilidad en propiedad. Caleb fue separado sin ceremonias. Lo llevaron bajo la mirada de la servidumbre, como quien conduce un animal a la charrería. Me dijeron que lo enviarían lejos, que la casa no toleraría el escándalo. A mí me dieron el encierro de un cuarto en el convento, una solución elegante para quitarme del escenario. Y al niño me lo mostraron una vez, envuelto en una manta, antes de llevárselo. No quiero narrar el regusto de aquella mirada. Me basta decir que en ese instante entendí la magnitud de mi caída. Pero aquí debo contenerme y recordar que tú, que lees, me encontraste diciendo sin piedad. Porque no solo la separación de Caleb fue la brutalidad. Había una arquitectura social que programaba la ausencia de compasión, la ley del amo, el cálculo de la reputación sobre el destino humano, la indiferencia de quienes miraban como espectadores. Joaquim, en su papel, actuó con la frialdad de quien quiere dejar una lección pública, que la desobediencia no se perdona. No hablo para seducir a la conmiseración, hablo para que se entienda que mi palabra fue el origen de una cadena y que esa cadena fue ajustada con un mecanismo de violencia. En los meses que siguieron, me convertí en una presencia muda en la casa. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las conversaciones me excluían. Surgieron rumores, se tejieron historias que a propósito quitaban cualquier atisbo de humanidad a Caleb y lo transformaban en cifra de mi falta. Miguel, el nombre que se me impuso para el hijo, fue arrebatado de mis brazos con la misma calma que se ventila un trapo usado. Prometieron que lo cuidarían, prometieron que sería educado, una palabra que en la finca significaba reproducción del orden. Yo tuve permiso de verlo en ocasiones vigiladas, pero la luz de esos encuentros era fría, como una bombilla que apaga las flores. Cada vez que recuerdo la escena de la cuna vacía y mi brazo extendido hacia el aire, me doy cuenta de la simpleza de la palabra que desató la tragedia. Fue una confesión susurrada, una afirmación íntima que no calculó el alcance de la ira social. Hablé sin pensar. No fue una frase, sino una corriente que alcanzó a muchos. No fue un crimen aislado, sino una revelación que el poder se encargó de castigar sin piedad. Hoy, si intento reconstruir mis pasos, hallo en mí una mezcla de orgullo y remordimiento. Me acuso de haber buscado un consuelo que me pertenecía por derecho humano, pero comprendo también que actué en un universo donde los cuerpos de hombres como Caleb eran moneda de cambio, y donde mi propio cuerpo era balance entre imagen y secreto. No pretendo redimirme aquí con palabras fáciles, solo reclamo que se entienda la altura del dolor que causé y la profundidad de la violencia que se desató. Y sin embargo no todo terminó con la venta de Caleb, ni con mi retiro al convento. Las consecuencias se extendieron como raíces bajo la piedra,
descendientes que cargarían con una herencia oculta, nombres que serían silenciados, historias que la casa preferiría no recordar. Miguel creció en parte, como si fuera de otra suerte, alimentado por una sociedad que niega su origen, moldeado por la mirada que no lo reconocía. Y Caleb. Su destino fue arrastrado hasta las minas, donde la tierra devora cuerpos y esperanzas. Aquella herramienta de castigo social no mostró fisuras. El mercado, la indiferencia, la ley de la finca, lo vendieron como si fuera precio de segundo orden. Aún así, cuando el viento se detiene en la pedreira y el polvo reposa en los surcos de la piedra, vuelvo a la noche en que hablé sin pensar. Vuelvo al roce de los dedos, a la dificultad de nombrar lo que allí ocurrió. Porque la memoria no es solamente culpar, también es aprender a no repetir. Me he pasado años mirando las fotografías viejas de la casa, buscando en ellas la manera en que pudo haberse evitado tanto daño. A veces pienso que la única forma de deshacer semejante hecho es con la verdad, con la valentía de pronunciar lo que la gente quiere enterrar. Si estás leyendo hasta aquí, te lo pido con la humildad de quien no busca absolución sino testimonio. No dejemos que estos silencios sigan repitiéndose. Si esta historia te ha conmovido, compártela y coméntala para que estos vacíos no sigan gestando violencia. Porque la historia no es solo mía, pertenece a quienes fueron vendidos, a quienes fueron humillados, a quienes aprendieron a mirar sus propios cuerpos como reliquias de vergüenza. Pero no te marcharás todavía. Aún faltan detalles que explicar, secretos que desmenuzar. Aún quedan las escenas que llevaron al clímax de la furia de Joaquim, los procedimientos que transformaron a Caleb en mercancía y la manera en que el nombre de Miguel fue alterado por la casa. Hay cartas que no he leído en voz alta, confesiones de otros personajes que aún descansan en la penumbra de los archivos familiares. Y hay sobre todo la pregunta de cómo una sola palabra, o un acto que yo llamo hablar sin pensar, pudo llamar a una violencia tan completa. En los meses siguientes a mi desgracia, aprendí a medir mi vida en instantes. El sonido de pasos en el corredor que podían significar una visita, una carta que traía noticias del exterior, la forma en que Hortensia dejaba el pan en la mesa con manos temblorosas. Pero hubo una tarde, mucho después, en que encontré una carta entre los pliegues de un libro en la biblioteca. La letra era de alguien que no esperaba ser descubierta. Su contenido prometía revelar una verdad incómoda, una versión del acontecimiento que no encajaba con lo que se decía en la casa. Al leerla sentí que la historia no era un cauce sellado, sino un río con afluentes que podían alterar el curso. Esa carta era de una de las parteiras que asistieron al parto. No era una misiva de reproche ni de lealtad ciega. Contenía nombres, fechas y una nota que, si se hacía pública, podía fracturar la versión oficial. En sus líneas se insinuaba que Joaquim había intervenido más de lo que nadie sospechaba, que su decisión no fue solo de honor, sino también de preservación de un estatus. Leí cada palabra como quien descifra un mapa del tesoro, y en el centro de ese mapa comprendí por qué mi palabra había sido tan peligrosa, porque la estructura misma que sostenía la finca dependía de la oscuridad. En esa habitación, con la carta temblando entre mis dedos, experimenté otro tipo de miedo, no el miedo físico de entonces, sino el pavor de quien sabe que la verdad, una vez liberada, puede cambiarlo todo. Recordé otra noche en que escuché a Joaquim hablando con el feitor, a media voz, sobre el valor de la disciplina y la utilidad de la punición ejemplar. Sus palabras eran filosas. «Que sirva de lección», dijo, «que aprendan que una casa sin orden se deshilacha». Frases así sonaban como sentencias administrativas, y en su frialdad llevaba la promesa de una represalia que no mostraría clemencia. Ahora, aquí, me detengo. Porque el relato que te ofrezco es el de una mujer que habló sin pensar y cuya palabra desencadenó una furia sin piedad. Pero detrás de ese acto hay toda una maquinaria social que lo permitió, que lo celebró y que lo ocultó. En las páginas que vendrán, si tienes la paciencia de seguir, te contaré cómo fue realmente la separación, qué le sucedió a Caleb en las canteras remotas, cómo Miguel aprendió a vivir con una identidad que le fue impuesta, y hasta qué punto
La fama y la memoria familiar se construyeron sobre silencio y olvido. Hoy, mientras cierro el cajón donde guardo aquella carta, siento que la sed de silencio que definió a Santa Cruz todavía pesa sobre las paredes. Mi voz es ahora un intento de deshacer ese silencio. Hablé sin pensar, y pagamos muchos. Él no tuvo piedad, y en esa ecuación hay lecciones que no deberíamos permitir que se repitan. Lo que siguió fue un engranaje frío que no necesitó más que la voluntad de quien manda. No voy a intentar endulzar la mecánica de aquello. Hubo papeles, pesos en la balanza, manos que firmaron sin pestañear. Joaquim encargó al feitor que resolviera con rapidez y sin ruido. Se redactaron notas, se sellaron acuerdos con un comerciante de esclavos que operaba en las rutas hacia las minas del norte. Se planeó la partida de Caleb como quien organiza un envío, sin más piedad que la necesaria para que no hubiera rumores que pudieran dañar el nombre del varón. Recuerdo el día en que se lo llevaron con una nitidez que me persigue aún. La mañana apareció desnuda de luz, con neblina pegada al suelo de la pedreira y el sonido metálico de unas cadenas como explicación de por qué la casa proseguía. Caleb se presentó ante la casa sin adornos, la camisa rota, el polvo incrustado en las uñas, la boca seca. Sus ojos se clavaron en mí en un instante que duró más que un siglo. No hubo reproches en su mirada, ni súplica, ni odio. Hubo una pregunta inmensa, y en mi pecho la culpa se anudó hasta dejarme muda. No pude mover un gesto para impedirlo. Hortensia me rozó la mano con insistencia, y luego se apartó. Sus dedos estaban fríos, como si el acto de tocarme le doliera por dentro. El capataz dio órdenes que cortaron el aire, y los hombres respondieron como si obedecieran un rito. A Caleb lo escoltaron fuera del patio, entre la indiferencia de los que miraban y la discreción de los que sabían que mirar era peligroso. Lo subieron a un carretero, y mientras pasaba ante la galería, lo vi erguirse un segundo y con la reserva que le había pertenecido siempre, alzar la barbilla. Fue su única dignidad pública, mantenerse humano hasta el final de la humillación. Antes de que la carreta se perdiera entre los senderos de tierra, vi cómo Joaquim, desde la escalera de la casa, observaba la escena sin que su rostro mostrara conmoción. Fue una constatación. Él había puesto el sello. No hubo palabras. Solo el golpe sordo de la puerta cerrándose detrás de la carreta y la casa que volvía a su ritmo de porcelanas y voces embellecidas. Yo, que había soñado un engaño que protegiera mi nombre, me quedé con la sensación de que la casa se limpiaba a sí misma de un peso y que yo era, en ese acto, una mancha que debía ocultarse. El comerciante que compró a Caleb era un hombre de rostro curtido y sonrisas rápidas. No mostró interés en sus ojos ni en su historia. La mercancía tenía precio, condiciones y destino. Leí más tarde la nota. Destino Minas do Norte. Pago al contado. Transporte en 15 días. Una línea breve en un libro de cuentas que explicaba, sin pudor, el precio de un cuerpo. Esa contabilidad no consideraba el aliento de Caleb, ni su nombre como algo más que una rúbrica para cobrar. El viaje hacia las minas fue como una sentencia de siglos. Lo imagino aún. La carreta, el puerto, la embarcación con olor a sal y a madera mojada, las cadenas que apretaban alrededor de muñecas ya curtidas. No conozco los detalles íntimos de las noches que pasó en la bodega, pero sí sé que los hombres que viajan en esos rumbos acumulan polvo y silencio. En las minas, el trabajo comienza en la madrugada y no se detiene hasta que la luz se esconde. La piedra no es una compañera sino una condena. Sus manos, antes fuertes de tanto cargar, se convirtieron en herramientas de la explotación, y su espalda, en un mapa donde la fatiga dibujó hendiduras que nadie reconoció. Me llegaron noticias a cuentagotas, como quien recibe cenizas y las mira sin esperanza de encontrar fuego. Las cartas oficiales decían que Caleb había sido vendido a un grupo de peones que trabajaban en la extracción, que su salud, como la de muchos, se fue consumiendo por el polvo y la poca comida, que la finca había cumplido con su parte y que nada más le incumbía. Pero hubo una misiva que me llegó años después, escrita por alguien que había escuchado en una taberna el relato truncado de un capataz arrepentido. Decía solo:
Murió lejos, solo. La tierra lo reclamó. No sé si fue verdad exacta o si fue una forma de poner punto final. Lo que sé es que la imagen de Caleb doblado sobre su propio cuerpo, sin consuelo, me atormenta. Mientras Caleb desaparecía en esa geografía de explotación, la casa de Santa Cruz respiró con normalidad fingida. A mí me enviaron al convento con una apariencia de remedio y caridad, un retiro para una mujer en escándalo, una forma elegante de ocultar el error. En el convento, las paredes eran blancas y las costuras del silencio tenían otra textura. No había porcelanas, pero la disciplina me enseñó otra forma de encerramiento. Los días allí se midieron en rezos y en la obligación de aprender a sostener el cuerpo humillado. Me enseñaron a doblar las manos como si la plegaria fuera una curación, pero ningún Ave María borró el eco de la venta de Caleb. En el convento recibí visitas controladas. Joaquín venía en ocasiones con la misma compostura severa y la mirada de quien dirá cuántas monedas vale la paz social. Me traía correspondencia fría, noticias de la casa que no eran de consuelo, sino de control. Me permitió ver al niño en el despacho del propio varón. Lo dejó ver con rapidez bajo la excusa de que era por su bien, por su educación. Esa primera visión fue una puñalada que no sangraba pero resonaba. Miguel, envuelto en una manta, con un rostro que mezclaba la piel clara de la casa y el rasgo oscuro que no encajaba en el árbol genealógico esperado. Al verlo, supe de nuevo que había provocado algo que no podría reparar. La vida del niño, bajo la vigilancia de una familia que le negaba origen, fue un ensayo de negaciones. Lo criaron con la intencionalidad de que aprendiera las reglas del servicio, no del privilegio. Lo educaron para que entendiera su lugar. Lo llamaron Miguel, nombre que le quedaba como una promesa futura que nunca se cumpliría. Le enseñaron a obrar con obediencia, a esconder los gestos que pudieran delatar alguna memoria. Algunas veces me autorizaron verlo en la penumbra de una habitación lateral, con un tiempo medido, con la presencia de Hortensia, quien, sin decirlo, vigilaba que mi dolor no se desbordara. Esos encuentros eran como relámpagos, intensos, breves, fríos. Miguel creció con la duda impregnada en los pliegues de los vestidos que le daban. Aprendió a hablar de sí mismo sin preguntarse demasiado. Aprendió a trabajar en la casa como si esa fuera la única lengua posible. No puedo decir si en su infancia habría deseos de caricias o preguntas más profundas, porque gran parte de su educación fue para no preguntar. Lo enviaron a aprender oficios, a ayudar en la cocina, a recoger leña, a servir en la mesa de los criados. La casa, que necesitaba reproducirse en el orden, fue la escuela que sostuvo su identidad a partir de la negación. Los años pasaron pesados. En el convento intenté en vano escribir a Miguel. Logré unos pocos papeles que salieron con discreción, mensajes que buscaban ensanchar la verdad, abrir una ventana. Hortensia interceptó algunos por decisión propia, y con su voz de vieja prudencia, me dijo que no era tiempo. «Si abres esa caja, señora», me explicó con la calma de quien conoce las fuerzas que gobiernan el mundo, «podría no quedar nadie a salvo. El nombre de su hijo le hará más daño que bien». En ese momento, la palabra de Hortensia fue una sentencia disfrazada de protección. Los años me enseñaron que muchas veces la vida se conserva mediante pactos débiles, mentiras pactadas, silencios negociados. Pero la verdad es tenaz. Tiene maneras de filtrarse cuando menos lo esperas. A Miguel le llegó primero por rumor, luego por vestigios que la casa no supo ocultar del todo. Un día, ya joven, encontró en la biblioteca un cuaderno pequeño con cuentas, nombres y una anotación con la firma del comerciante que había comprado a Caleb. Allí aparecía la cifra que me había arrancado el aliento la primera vez que la leí. Quizá fue un descuido de algún escribiente. Quizá fue la ansiedad de quien no quiere ver la memoria perdida. El chico lo vio y no lo entendió todo, pero la combinación de cifras y apellidos activó una curiosidad que no debió tener. Preguntó, y las respuestas que recibió fueron la mezcla de evasivas y silencio que constituyen la educación adulta de quien crece entre privilegios ajenos y responsabilidades ajenas. Miguel, al crecer,
Tuvo la elegancia de quien carga con la fragilidad de una identidad a medias. No reclamó herencias, no buscó la guerra. Se hizo hombre en los márgenes de la casa, con manos hábiles para otro oficio, ojos que aprendieron a leer las señales de la siembra y la cosecha. Pero las preguntas no se apagan. Con los años, su curiosidad se tornó en necesidad. Empezó a husmear en los archivos, a pasar las noches en la polvorienta biblioteca, buscando nombres que se parecieran a los que le habían prohibido. Allí encontró, con tenacidad, un rastro. Una nota implicaba una venta, otra un destino, una tercera un nombre, que era notoriamente una dirección en las minas. Fue entonces cuando Miguel decidió partir. No se parecía a ningún héroe de novela. Su voluntad era más bien un movimiento silencioso y permanente. Se marchó al amanecer con una pequeña bolsa y un puñado de ruegos. Nadie en la casa hizo una escena notable. Joaquim se limitó a mirar como quien contempla la evaporación de un problema que ya no le pesa. Algunos criados comentaron el acto sin dolor. Se fue el chico que debía ser servicio. No nos cambia la vida. Es impresionante y atroz cómo la maquinaria social reduce las personas a estadísticas de utilidad. Miguel viajó hacia las minas con la determinación de quien busca raíces en una tierra que se come la historia. Llegó a los campamentos donde los hombres trabajaban en turnos que parecían eternos. Escuchó historias sobre un tal Caleb, un nombre que aparecía en la risa amarga de otros, en motejos que no decían el alcance del dolor. Preguntó por lo que quedaba de su posible padre y encontró finalmente un relato. Un hombre que había llegado como trabajador, que se había enfermado primero de tos y luego de una fatiga que nadie trató, que había dejado de levantarse una mañana y había sido enterrado en una fosa común. Miguel trató de encontrar algo que pudiera llamarse tumba, pero en muchos de esos lugares, la muerte de los cuerpos sin nombre no deja más que tierra removida y un recuerdo borroso en la memoria de los que quedaron. La noticia de la muerte de Caleb fue un golpe seco para Miguel. No hubo escena dramática. Fue un reconocimiento lento que le dejó un costado vacío. Volvió a Santa Cruz con la sensación de que había buscado un fantasma que el mundo no deseaba recordar. Encontró la casa igual en apariencia, con nuevas flores en la galería y con la misma distribución de privilegios. Joaquim seguía en su despacho con la misma suficiencia. Pero Miguel no volvió a ser el mismo. En sus ojos había una dureza nueva, el tipo de fuerza que nace de saber que la identidad propia no se adquiere por concesión, sino por la verdad. Mientras tanto, en el convento, intenté hasta el final poner en pie una especie de redención. Escribí cartas que no envié, cosí palabras dentro de los dobladillos de mis ropas, dejé constancia en un diario que nadie leyó entonces. Escribí una confesión larga, en la que reconocía que hablé sin pensar y pedía perdón, no tanto como quien busca absolución, sino como quien desea que el hecho tenga memoria. Dejé también una nota pequeña dirigida a Miguel, una petición de que si un día supiera la verdad, tuviera la dignidad de contársela a quien pudiera escuchar. Era un pedido humilde, que al menos la memoria no quedara enterrada como tantas otras. Mi fin fue discreto. No hubo llanto ni reconciliaciones públicas. Las paredes del convento absorbieron mis últimas palabras como si fueran otra plegaria. Murmuré nombres que eran retazos de mi vida. Hortensia, un murmullo por Caleb. El nombre de Miguel dicho como quien nombra a un hijo que no llegó a ser mío por completo. Morí con la certeza de que había cometido un horror irreparable, y con la esperanza, quizá vana, de que la verdad que dejé escrita pudiera ser una piedra que alguien más use para reconstruir algo. Después de mi muerte, la vida siguió su curso con la crueldad de siempre. Miguel, ya hombre, recibió en herencia no la fortuna de la casa, sino una decisión, la de contar la verdad o guardarla. No lo hizo de inmediato. La familia de Joaquim prefirió enterrar la vergüenza como se entierra un punto oscuro, con presentaciones públicas, con comadres que tejían discursos sobre honor restaurado, con matrimonios arreglados que servían para restaurar la reputación. Aquel sistema se alimentaba de la represión, de lo que no convenía nombrar, y encontró en la memoria una barrera que lo sostuvo. Con los años, las cartas que yo escribí y que dejé guardadas
se convirtieron en piezas de un rompecabezas que Miguel fue armando con paciencia. Las encontró una tarde en la antigua biblioteca, dentro de un cajón donde yo había ocultado mis papeles con la torpeza de quien no desea ser descubierta. Al leerlas, la palabra hablé resurgió con fuerza, como si mi confesión tuviera la posibilidad de transformar lo que hasta aquel momento fue silencio. Miguel, al enfrentar esas hojas, no se lanzó a la venganza. Eligió la memoria. Eligió contar a quien quisiera escuchar que su origen se había tratado como mercancía, que el precio pagado por Caleb fuera el precio por coser la reputación de un linaje. La elección de Miguel fue un acto de resistencia distinto. No buscó destruir, sino nombrar. Fundó, años después, una pequeña comunidad con hombres y mujeres que habían conocido la violencia del sistema. Les ofreció trabajo, les contó historias, recogió testimonios. Empezó a convertir su herencia de silencio en un archivo público que documentó ventas, partidas y destinos. No pretendió rehacer la vida de Caleb ni la mía. Entendió que hay daños que ninguna reparación completa puede resarcir, pero sí comprendió que la memoria podía evitar que la historia se repitiera sin pausa. En uno de los primeros volúmenes que reunió, Miguel incluyó la carta de la comadrona que yo encontré, la nota de venta, y con dolor y coraje, mi propia confesión. Al hacerlo público, recibió reproches, pero también escuchas. Hubo quienes dijeron que reabrir viejas heridas no servía para nada. Otros, conversos por la evidencia, acudieron a los testimonios para exigir al pueblo que los escuchara. Fue un proceso lento, lleno de resistencias, pero productivo en su capacidad de sacar lo oculto a la luz. Había, sin embargo, un precio. Miguel tuvo que cargar durante décadas con la exposición de lo que su linaje había hecho, y en ese peso, en esa carga, encontró a otros que, como él, habían sido marcados por el silencio. Respecto a Caleb, las noticias que Miguel logró reunir confirmaron la hipótesis más cruel. El hombre había muerto en condiciones de abandono, como consecuencia de la explotación en las minas do Norte. Algunos antiguos compañeros recordaron que, en los días antes de su muerte, solía cantar una canción sola, algo que hablaba de una casa grande y de una mujer de ojos tristes. Otros recordaron apenas su nombre. No hallaron sepultura digna para él. Miguel, sin embargo, logró localizar un lugar en la Pedreira donde dijeron que lo habían enterrado. Una zanja común, sin cruz ni memoria. Fue allí donde, ya con la piel curtida por los años, puso unas piedras, una flor que recogió del camino y pronunció una palabra que llevaba dentro desde siempre: perdón. El encuentro entre Miguel y la memoria de Caleb no fue la puesta en escena de una reconciliación novelera. Fue un acto íntimo, tenso y profundo. Se quedó de pie ante la tierra removida y habló en voz baja, como si las voces humanas no fueran dignas del eco. Le contó quién era su madre, lo que ella había sufrido, que yo había hablado sin pensar, y pagamos muchos. Habló del perdón y también de la denuncia. Se quedó allí largo rato. No hubo respuesta de la tierra, por supuesto, pero la escena tuvo la solemnidad de una ceremonia que reconoce a los que el mundo descartó. Los años, con su corte inclemente, fueron poniendo a cada uno en su lugar. Joaquim envejeció sin mostrar arrepentimiento público. Su legado, por el contrario, se mantuvo materialmente sólido. Murió con la reputación a salvo en términos de fortuna, pero con una sombra que algunos, con el tiempo, comenzaron a señalar. Los hijos que heredaron sus tierras cargaron con el escarnio que no desaparece del todo, aunque se intente esconder. Las familias que dependen del silencio durante generaciones aprenden a convivir con él, pero también a desconfiar de la verdad latente. Mi propia figura cambió en la memoria de la casa. Pasé de ser la escandalosa a ser la mujer que padeció en un convento. Mi actuación fue suavizada por la narrativa familiar, transformada en una historia de arrepentimiento. Sin embargo, en los pliegues de los archivos que Miguel reunió, la historia volvió a respirar en su urgencia original. Se demostró que una palabra, una noche de pasión y un silencio negociado pueden provocar consecuencias que se extienden mucho más allá de los cuerpos
que inicialmente la protagonizaron. Hay una lección que aprendí y que Miguel sostuvo con su trabajo que me parece indispensable. El sistema que permitió mi acción y la violencia que la siguió no fue creado por un hombre solo. Fue una estructura económica, social, cultural, que normalizó la compraventa de seres humanos y la invisibilización de sus vidas. Eso no exime mi responsabilidad ni disculpa la brutalidad infligida a Caleb. La señala como parte de una maquinaria más vasta. Cuando digo él no tuvo piedad, me refiero tanto a Joaquim como a ese engranaje que hace posible que la piedad no sea la opción que gobierna, sino la excepción que aterroriza. En los últimos años de mi vida, cuando intentaba poner en vereda mi conciencia, pensé muchas veces en los hijos invisibles que carga la historia. Pensé en Miguel y en los que, como él, crecieron entre la negación. Pensé en los hombres vendidos y en los nombres borrados. La casa Santa Cruz, con su fachada impecable, ostentaba retratos y escudos. Por debajo de la pintura, sin embargo, corrían grietas que las palabras difíciles empezaron a señalar. Cada documento que Miguel publicó, cada testimonio que puso en manos de la gente, fue una piedra capaz de abrir esas grietas. ¿Sirvió todo esto para algo? La respuesta no es sencilla. No reparó vidas, ni devolvió aquello que se había perdido. No resucitó a Caleb ni borró años de dolor, pero abrió una puerta. Trayendo la memoria al espacio público, impidió en muchos casos que el silencio continúe siendo la regla. Y eso, aunque incompleto, es una forma de justicia. Miguel creó un archivo de voces, y eso obligó a una parte del pueblo a mirar su pasado con otros ojos. Con el tiempo, algunos descendientes de los que fueron victimarios aceptaron, con torpeza, conversar y reconocer. No fue una ola de arrepentimiento generalizado, fue más bien gotas que humedecieron lo que estaba árido. Hoy, al cerrar este relato, me aferro a esa idea como a una tabla. Hablé sin pensar. Esa frase me define, incluso ahora, porque fue la chispa que encendió la tragedia. Pero no me exime. Mi acción fue egoísta, sucia en la medida en que instrumentó la libertad de otro por una ansia momentánea. El castigo fue sin piedad. Eso fue obra de Joaquim y de la casa, y la venta de Caleb, su desplazamiento y la posterior muerte fueron las consecuencias terribles que nunca alcancé a reparar. Sin embargo, la vida continuó, y gracias a la memoria de quienes se atrevieron a nombrar, algo quedó a salvo, la posibilidad de que no se repita en silencio. Quiero terminar con una petición humilde y clara. Si esta historia ha resonado en ti, no la guardes como si fuera un entretenimiento. No la conviertas en anécdota breve. Comparte, comenta, pregúntale a tu propia familia por las historias que no se cuentan. Que no sean siempre los mismos los que decidan qué recuerdos merecen permanecer. Miguel hizo lo que pudo con lo que tuvo. Transformó el silencio en memoria activa. Esa memoria obliga y también libera. Si guardo la esperanza de algo, es que el relato sirva como lección. Una palabra inconsecuente puede encender fuegos que duran generaciones, pero la resistencia frente a esa violencia puede empezar con otra palabra, la de la denuncia, la de la verdad. No permitamos que el sin piedad siga siendo la respuesta. Que la piedad se entienda no como condescendencia, sino como el reconocimiento de la dignidad de cada cuerpo y de cada historia. Si esta historia te ha conmovido, compártela y coméntala para que estos vacíos no sigan gestando violencia. Porque mientras haya quienes prefieren enterrar lo ocurrido, habrá quien llegue después con la voz suficiente para desenterrar la verdad y exigir memoria. Yo hablé sin pensar, él no tuvo piedad. Que esto quede, al menos, como aviso y como testimonio.